Comex presenta. Yo ya estoy preparando mi argumento para combatir el tuyo, pero no te estoy escuchando. Sí. Y no estoy haciendo empatía, Luzma. Y hacer empatía, créeme, que es algo fundamental hoy en día. En los momentos de más soledad y de más enojo, lo único que necesitamos es un abrazo. Lo único que necesitamos es, ven, aquí estoy, ¿qué te agobia, qué te preocupa? Porque el acoso que está sucediendo ahora en las escuelas no nada más es este bullying. En las escuelas está ocurriendo mucho rechazo. Eso pensaría que hacemos nosotros. O sea, no sé, ahorita dijiste eso y pues yo suelto todo cuando una de mis hijas quiere hablar conmigo, entonces ahí tengo la mirada directa. Sí. ¿La otra cuál fue? Atención concentrada. Ajá, atención concentrada. Y contacto físico. Si tú vienes junto a mí, es más fácil seguir, aunque no sepa dónde. Si te quedas junto a mí, prometo descubrir que oculta nuestros nombres. ¿Crees que tus hijos te cuentan todo lo que hacen y piensan? Yo alguna vez lo creí. Nuestra invitada de hoy es terapeuta Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, con más de 15 años de experiencia en consulta privada, atendiendo adolescentes, adultos, parejas. Cuenta con una amplísima experiencia en trato y resolución de conflictos. Diplomada por distintas instituciones en desarrollo humano, manejo de sentimientos, manejo de conflicto y asertividad. Ana María Aristi, en este episodio, nos recuerda que los adolescentes tienen una vida en la que como papás no tenemos ni la más remota idea. Su comportamiento en redes sociales, por ejemplo, su sexualidad, si consumen algo ilegal, si están atravesando por un trastorno de la conducta alimentaria, si alguien los está hostigando, en fin. En el camino de hoy recorreremos estos escenarios y nuestra experta nos va a guiar hacia distintas posibilidades para establecer con nuestros jóvenes las posibilidades de una comunicación mucho más real y asertiva. Cómo aprender a escucharlos atentamente, sin juicios, sin suposiciones y así lograr una relación más amorosa y sana con ellos. Bienvenida a Caminos con Luz María Cetina, Ana María Aristi. Muchas veces los papás creemos que todo lo que piensan nuestros hijos, todo lo que hacen, sus mortificaciones, sus sueños, sus deseos, nosotros estamos al pie del cañón porque lo sabemos absolutamente todo. Porque nosotros los criamos, los mantenemos, les dimos vida y entonces creemos en este mundo fantasioso que sabemos todo sobre ellos, cuando la realidad es la opuesta. Sobre todo en este mundo de redes sociales donde los niños son completamente independientes, conectados, averiguan, hacen y deshacen. Esta es la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo podemos manejar este descontrol en este control que queremos tener los papás? Vamos a empezar con esta plática. Está con nosotros Ana María Aristi, que siempre la riego, le digo Aristi, porque tengo dislexia. Bienvenida. Hola, Luzma. Terapeuta Gestalt, has estado ya con nosotros aquí, te he Sí. entrevistado muchas veces en Sale el Sol y en otros programas, eres una estrella de la televisión mexicana. Y sobre todo una terapeuta que nos guías, porque tú también como madre sabes que esto de la educación es todo un tema complejo. Por más que tengamos la buena intención de tener una linda y asertiva comunicación con nuestros hijos, Sí. seguimos metiéndonos el pie y tropezándonos. Un poquito. Bastantito. Sí, un poquito, sí. Pero de buenas intenciones no bastamos, así que vamos a entender qué es lo que está sucediendo en la psicología de nuestros hijos, y qué está sucediendo en la nuestra, y cómo podemos entonces hacerlo menos mal. Eso estaría maravilloso. ¿Verdad que ¿no? sí? Salud por ello. Salud. Confiemos en que así será. Sí, ahorita que decías eso estaba yo pensando, ¿en qué porcentaje nos dirán nuestros hijos sus cosas y nos lo contarán? Estaba tratando así como de ver. A ver, y entonces a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero, yo creo que nuestros hijos nos deben de contar el 20%. Y eso de lo estás que les hablando pasa. de unos papás súper presentes y súper compas de ellos. Sí. Ajá, porque también esa es otra. Si no te llevas y el vínculo está Ah, fracturado no. por las razones que me digas,
O sea, No te menos cero, enteras de no lo te que enteras. pasa o sea, tú puedes vivir con ellos y de verdad, literal, no saber creer que lo sabes todo y no saber absolutamente nada de lo que está pasando en la vida de tus hijos. Ok, entonces, ¿qué tanto nos tenemos que agobiar por esa realidad? Es algo normal, quiero pensar. Sí. Es algo que así debe ser, que es sano que suceda como lo estás diciendo. Sí, hasta cierto punto. O sea, el adolescente lo que va a querer hacer es encontrar su propia identidad. Sí. Entonces lo que va a decir es, ya no me quiero ni parecer a ti, no quiero, quiero pensar diferente a ti, por eso todo te lo voy a cuestionar. Y necesito revelarme ante todo lo que me has enseñado, para que entonces yo sepa realmente qué quiero. Hay una historia que me gusta mucho de un hijo que le pregunta a su papá qué debe de hacer en alguna situación. Y el padre le contesta, ¿para qué me preguntas si vas a acabar haciendo lo que tú quieras? Le dice, es que solo así voy a saber qué quiero, ¿no? Porque sé lo que piensas tú, pero sé lo que quiero yo y de ahí puedo a lo mejor tomar algo tuyo que me sirva, pero yo necesito saber qué quiero yo. Okay. Y eso quiere decir que no necesitamos hijos obedientes. Porque si tú estás esperando que todo el tiempo tu hijo te obedezca en todo lo que tú dices y como tú dices y como tú lo quieres, pues lo único que vas a generar es un robotito o alguien que siga la vida que tú has vivido. Y eso no es lo que queremos. Claro. Queremos que ellos encuentren sus propias respuestas y su propia plenitud. El problema es que cuando no te llevas bien con ellos, pueden ellos vivir situaciones súper peligrosas, muy extremas, y no tenerte a ti presente en el momento en el que tengan un problema, pensar y decir, en la primera que le voy a hablar es a mi mamá. O al primero que voy a acudir es a mi papá, porque mi papá me va a poder sacar de esta bronca. Y es al contrario, no se les ocurre. Por favor, nada más les pido que mi papá y mi mamá no se enteren. ¿Y por qué que no se enteren? ¿Por vergüenza, por miedo, porque son papás quizá violentos o porque no sienten el apoyo y el vínculo desde nunca? O sea, ¿por qué sucede esto? Mira, lo principal es que empiezan a tener mucho miedo. Un adolescente lo primero que tiene es no miedo a mi papá y a mi mamá, sino miedo al juicio que ellos van, porque a lo mejor el regaño se lo aguantan, ¿no? Y el regaño no importa. Pero el problema es los juicios que yo emito hacia mi hijo. ¿Cómo se te ocurrió? ¡Qué barbaridad! Ya lo sabía. Pero era obvio si te lo dije, pero tú lo único que haces son hacer tarugadas. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Se necesita tener 2 dedos de frente para hacer esto. Entonces, claro, el adolescente lo único que hace es que se cierra. Y también hay papás muy violentos, ¿no? Papás que explotan mucho, que no tienen esta inteligencia emocional de saberse controlar y expresar. Sí. Otra cosa que no sabemos hacer es escuchar. Entonces, yo traigo un diálogo interno, tú me vienes a contar algo y yo digo, qué barbaridad esta niña, es que qué barbaridad, ya seguro ha de andar de facilota, qué horror. Y entonces yo ya estoy preparando mi argumento para combatir el tuyo, pero no te estoy escuchando. Sí. Y no estoy haciendo empatía, Luzma. Y hacer empatía, créeme, que es algo fundamental hoy en día. Fundamental. Entonces, claro, ellos lo que dicen es, mejor me echo para atrás. Que me cubran. Y mira. ¿Y con quién se van? Obviamente con los amigos. Los amigos con es lo sus principal. vínculos más cercanos, primos. Esto que preguntas es muy importante porque podríamos pensar que con los amigos, ¿no? Los amigos, los primos, a lo mejor algún adulto que él confíe, ¿no? Pero el problema es que muchas veces se van con las malas influencias. Porque las malas influencias dan mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Que eso es lo que tendríamos que dar los papás. ¿Cómo crees que eso pensaría que hacemos nosotros? O sea, no sé, ahorita dijiste eso y pues yo suelto todo cuando una de mis hijas quiere hablar conmigo, entonces ahí tengo la mirada directa. Sí. ¿La otra cuál fue? Atención concentrada. Ajá, atención concentrada. Y contacto físico.
Sí. Y tú dirías, eso es ¿Cómo que como las muy malas influencias dan básico. eso? Claro, porque por ejemplo, si yo soy un papá que creo que estoy presente, pero estoy en mi celular todo el día y tú me llegas a contar algo, pues yo estoy viendo mi celular. Ay, sí, mijita, yo sé. Y te fue padre, qué buena onda. Y oye, ¿qué más? Platícame. Pero tu mirada está en otro lado. A veces ni siquiera los papás podemos repetir lo que nuestros hijos nos dijeron, porque igual estamos absortos en problemas o preocupaciones, o no sé si te ha pasado que de repente ves a alguien y parece así que lo estás como atravesando. He sentido la mirada de mi pareja cuando le estoy neteando y ya lo perdí. Exacto, básicamente. exacto. Que dices, oye, ya te perdí, baja, ¿no? ¿Y ¿En qué estás pensando que no me estás Sí, haciendo y entonces caso? cuando ya lo perdí empiezo como me muteo y empiezo, Claro, exacto, veo cuánto tiempo pasa. exacto. Y empiezas a hablar así como si, no, ya nada más. Claro, eso pasa. Ahora, ¿por qué las malas influencias lo hacen? Porque muchas veces están tan solos como tú, como el adolescente. Entonces se juntan dos soledades y entonces ellos sí dicen, pues yo sí te voy a hacer caso. Pero en el momento en el que también te hago caso, te cuento de todo lo malo que podríamos hacer y que se nos ocurre hacer y que hay que revelarnos y que hay que estar como en esta parte de provocar a los papás, porque también eso suele ser divertido. Y es ahí donde dices, no dejes que ese tipo de relaciones o ese tipo de amistades influyan a tu hijo. Para eso, pues nosotros tendríamos que saber hacerlo, ¿no? Saber tener esta empatía, saber tener como esta parte padre donde te puedes llevar con ellos, ¿no? Que muchas veces no ocurre, ¿sí? Pues sí, pero ya cuando está todo ese camino andado y cuando ya está bastante fracturada Claro. la relación y digamos que tus hijos tienen alrededor de 18 años, ¿tú crees que hay vuelta atrás? A ver, yo tengo la esperanza y siempre lo he dicho, que la adolescencia es la segunda oportunidad que tienes y la última de hacer todo lo que no hiciste cuando ellos eran muy bebés. Entonces, alrededor de los 18, 19, te tienes que poner mucho las pilas en lo que crees que te faltó. Desde luego no eres la misma que cuando tuviste un bebé o el papá no es el mismo porque ha ganado mucha madurez. Pero, ¿qué necesitamos? Es eso. ¿Cómo aprendo a comunicarme? ¿Cómo aprendo a expresar emociones? ¿Cómo aprendo a expresar sentimientos? Y se vale, desde luego, pedir perdón también. Se vale llegar y decir, oye, mi vida, en estos años me he dado cuenta que no llevamos una buena relación y no quiero que esto continúe así y me quiero llevar bien contigo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos hacer muchísimos cambios. Yo he sido testigo de papás que han hecho de verdad un cambio profundo y han hecho que sus hijos se acerquen a ellos. Claro, no es fácil, porque llevas mucho tiempo, a lo mejor con una etiqueta o con cierto comportamiento. Pero cuando tú realmente te comprometes, y ese es como tu de decir, lo voy a hacer diferente, le demuestras al chavo que lo puedes hacer diferente. Si tuvieras que elegir 3 fallas o errores que hacemos los papás, sobre todo en esta edad, ¿no? Donde ya están más grandecitos, maduros nuestros hijos o adolescentes, o sea, que ya son personitas independientes, que ya tienen su vida aparte. 1, ¿cuáles han sido los 3 errores que nos han alejado para no tener la relación óptima que todos quisiéramos tener? Ok, primero que nada, interpretamos muchísimo los papás. Me hago historias en mi cabeza y no pregunto. A un hijo hoy por hoy tienes que, más que darle consejos, preguntarle. Desde ahí vas a educar mucho mejor para ayudarlo a que él encuentre sus propias respuestas. Pero lo que hacemos es que entonces supongo. Y supongo que te portaste mal en el colegio, por eso traes estas calificaciones. Pero no dejas que él te exprese qué es lo que pasó, ¿no? De ahí de suponer, me voy con juicios muy tajantes y juicios que lastiman mucho, ¿no? Juicios calificativos de lo que yo estoy esperando de él, ¿no? Y otro es la palabra, es que tú deberías.
Y deberías de hacer esto y haz esto y doy órdenes y deberías para que entonces... Y con estos deberías voy lanzando el mensaje de te quiero muchísimo, pero condicionalmente. Si tú haces lo que yo digo y lo que yo quiero, como yo quiero, y me pones de buen humor, entonces te quiero. Ujú. Entonces, claro, yo les pregunto mucho a los papás, ¿tú los amas incondicionalmente? Y te dicen, ay, claro que sí. Y sí, yo no lo dudo. Pero entonces traes el color del pelo que a mí no me gusta. Entonces no sacas 10. Entonces sales con tus amigos. Y entonces a mí esas cosas no me gustan. Y la frase favorita de un adolescente en terapia es, no importa lo que yo haga, para mi papá y para mi mamá, nada es suficiente. Ajá, eso es súper triste. Ok, así como mencionaste estas 3 en donde metemos la pata, Ujú. ¿cuáles serían otras 3 donde poner la atención y dejárnoslos como disciplina, como una tarea diaria, como un ejercicio? Porque si no lo hemos hecho, pues evidentemente no está integrado dentro de nosotros naturalmente como para poderlo hacer. Claro. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 que hay que apuntar ahí en nuestro muro? Ok, primero nos quejamos mucho de las redes sociales, ¿cierto? Y nos quejamos mucho de que los niños se la pasan en el celular y qué horror y qué terrible. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar el celular, nosotros. Y estar en momentos con ellos donde empecemos como a jalar el hilo de la conversación, ¿no? Hacer preguntas, que ellos nos cuenten. Claro, lo que pasa es que me puedes decir, a ver, Ana, si un hijo no está cerca de mí, no quiere hablar conmigo, no me quiere platicar, ¿qué estoy haciendo yo para que él no lo haga? Porque normalmente si yo hago un juicio, pues él se va a cerrar así, ¡pum! Impresionante. Entonces, ¿qué necesito hacer? Estar disponible, hacer empatía principalmente. Entonces, dejo mi celular y fomento la comunicación. Vamos a suponer que tuve mucha suerte y ya lo enganché. Entonces, si ya lo engancho, no lo critico. Nada más escucho, ¿sí? Y otra cosa muy importante es abrazarlos. Observo, escucho, abrazo y dejo de dar consejos todo el tiempo. Uh-huh. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque también me pueden decir, no, Ana, es que físicamente ya no nos quieren cerca. No, pero a lo mejor si le haces piojito, a lo mejor si de repente está cansado y le haces un masajito, si te acercas con él y te recargas. Yo sé que el contacto físico cambia mucho, pero necesitamos encontrar la forma. Antes de que se acuesten es la mejor forma para que estés con ellos. Cuando te pones a filosofar ahí, te pones a platicar, te prometo que a esas horas los niños dicen, no, espérate, no te vayas, que la conversación no se termine. Y te lo digo porque una vez así me pasó con Rodrigo, mi hijo. Estaba yo haciéndole preguntas y le dije, oye, ¿a quién es la persona a la que más admiras? Obviamente no fui yo la respuesta. Me encantó porque me dijo, a mi tío Alejandro. Y yo dije, ok, vamos a ver, tenemos que hablar con el tío Alejandro, ¿no? Pero fue una filosofada increíble de por qué al tío Alejandro y qué hacía el tío Alejandro para que él lo admirara tanto, ¿no? Y de pronto lo caché que ya llevábamos como 1 hora en la conversación y de pronto le dije, a ver, espérame tantito. Me dijo él, espérame tantito, voy al baño. Y le dije, sí. Y me dijo, no agarres tu celular. Le dije, ¿por? Me dijo, porque si no te pierdo. No te muevas de donde estás. Y yo dije, qué fuerte. Eso pasó cuando Rodrigo tenía a lo mejor 16 años. Ahora que Rodrigo tiene 27, el otro día se sentó conmigo y me dijo, me encanta hablar contigo, pero en el momento en el que estamos hablando y tú volteas a ver el celular y lo levantas, me dijo, mira, mi interés y mi atención por ti van así, me dijo. Y el enojo empieza a crecer durísimo. Si quieres hablar conmigo, mamá, deja tu celular en tu cuarto. Así me lo dijo Luzma. Y yo me quedé helada. Dije, bendito sea Dios que tiene 27 años y tiene la claridad de decírmelo así. Dije, mi amor, es que solo estoy contestando un mensaje de... No me importa, me dijo. Estás conmigo.
estás platicando conmigo, estamos filosofando de un tema súper importante, no puedes agarrar tu celular. Y yo dije, ok, está bien, ¿sí? Y lo corroboré, porque no solamente es corroborarlo con mis pacientes, es verlo con mis hijos, ¿no? ¿Cómo? El otro día se me acercó una mamá, estábamos platicando de su hijo y muy agobiada ella, siempre ha sido una mamá muy presente. Y cuando sucedió lo de pandemia, como muchas cosas medio fuertes, bueno, nos pasaron a todos obviamente, pero un hijo específicamente tomó muchas cosas muy fuertes y hubo un cambio en su personalidad. O sea, de ser un chavito alegre, de ser un chavito conectado con amistades, acoplado, pues alrededor de los 16 años, por ejemplo, que vivió X temas así, donde a lo mejor no, creo que aparte no había sido aceptado en el fútbol, o sea, en donde tú como pez en el agua te mueves y sientes un rechazo de pronto, o a lo mejor los amigos crecen y se van por distintos caminos. Y todo eso siento que en los jóvenes nos pasa. Es que yo soy parte de los jóvenes, por eso te digo. Yo lo sé, Luzma, sí te veo, yo sé, eres una niña Los jóvenes, chiquitita. lo que nos pasa en esa edad que la vivimos también, Sí. es que como que hay veces que te llueve sobre mojado. Sí. ¿Ok? Y entonces, hablando de esta generación que vivieron la pandemia, que tuvieron estas como movidas de tapete tan fuertes, esta mamá muy preocupada me dice, siento que algo más le pasó a mi hijo, pero no me lo comunica. Okay. Siento que algo trae, algo que le pudo haber sucedido, no sabe si sexualmente, un abuso, o lo bullearon, o en las redes están hablando. Algo, pero que ella lo intuye como mamá y que le siente mucha frustración. Por un lado yo la percibo, claro, con mucha frustración, pero al mismo tiempo tratando de controlar que su hijo vuelva a estar como alguna vez estuvo. Sí. Y no sabe por dónde moverse para poder lograr que vuelva a estar feliz, como aquel niño lo fue, ya sabes. Claro. Entonces, pues, obviamente, cuando me pidió el consejo le di tu teléfono. Sí, claro, que me Porque llames. dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué le dices? ¿Por dónde? Sí. Fíjate que hay algo que hacemos los papás. Muchas veces nos tragamos la angustia y el enojo y no tampoco la comunicamos. Sería maravilloso de podernos sentar y decir, oye, mi vida, antes de la pandemia, yo veía esto, que salías, que te divertías, que te reías, que tenías muchos amigos y de pronto te encerraste y tu mundo se hizo chiquitito. Y la verdad es que siento que no traes como la misma fuerza, la misma energía de vida que normalmente yo te veía. Y quiero de verdad decirte que eso me tiene súper preocupada. No sé si hay algo que te esté pasando y que a lo mejor tienes mucho miedo de contarme. ¿O hay algo que te está molestando y que yo no sé? Solo quiero que sepas que aquí estoy para lo que necesites. Y que si hay algo que yo pueda hacer para que tú te sientas bien, lo voy a hacer. Pero para decir eso, tengo que saber que soy una persona que no me voy a lanzar a los juicios y a las críticas. Y a lo mejor de antemano mi relación no ha sido lo suficientemente buena. ¿Qué tengo que hacer? Empezar otra vez por lo básico, por estas conversaciones, por platicar. Y a lo mejor el niño, fíjate, porque algo que sucede en estos jóvenes, como tú bien dices, Gracias. ¿no? Así como te pasa a ti. A veces en los momentos de más soledad y de más enojo, lo único que necesitamos es un abrazo. Lo único que necesitamos es, ven, aquí estoy, ¿qué te agobia, qué te preocupa? Porque el acoso que está sucediendo ahora en las escuelas no nada más es este bullying. En las escuelas está ocurriendo mucho rechazo, de te excluyo, no te miro, no te veo, ay, qué horror, conmigo no te juntes, y nada más nos juntamos algunos. Y no hay nada que le pueda lastimar más a un ser humano que es que lo excluyan, ¿no? Y más cuando todos Sentir se que no están llevando perteneces. increíble o sentir que no perteneces. Porque el ser humano va a hacer tres cosas principales, que es sentirme mirado, reconocido y amado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eso. ¿Cuántas veces en el día les reconoces a los chavos algo? O les dices algo positivo.
Hoy me encantó porque vi a una mamá que me decía, estoy muy preocupada porque mi marido y yo gritamos todo el día. Nos enojamos con ellos todo el día. Entonces, cuando no estoy enojada yo, está enojado el papá. Y hoy me puse a pensar si a mí me gustaría ser mi propia mamá. Y me dijo, y la verdad es que me doy cuenta que no. Qué cansado. Y los niños lo que dicen es eso, ya deja de gritarme, ya te oí todo el día. Entonces, si nos tratamos de acercar por este lado de bajarle a nuestro enojo, a nuestra frustración y a nuestra angustia, puede ser mucho más fácil. Pero yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave en lo que acabas de decir en este momento, que el trabajo es adentro, Sí. ¿no? Me encanta decirlo en inglés y en español no suena igual, pero the only way out is in. Sí. Eh, Luzma. Entonces, hazte cuenta que sentía que, perdón que ponga este ejemplo de la mamá, pero es lo más cercano, yo no veo pacientes todo el tiempo como Claro. tú. Entonces, justo me decía, es que como que yo quiero engancharme en algo, intento por aquí y quiero sentir paz, pero entonces empiezo los tantos días de meditación con Deepak Chopra, pero los dejo a la mitad, pero entonces luego voy a la conferencia de no sé quién, pero luego me dan flojera a las personas. Y hazte cuenta que yo sentía que a lo mejor esta mamá es el reflejo de su hijo. Ah, bueno, es que acabas de tocar un tema increíble. Fíjate, los hijos solamente son el síntoma de lo que está pasando en el sistema familiar, específicamente en lo que está pasando en la pareja. Entonces, esto que mencionas es una verdad absoluta. Si yo trabajo en mí, si yo ocupo el lugar que debo de ocupar dentro del sistema familiar, sin recargarme en los hijos o sin esperar que los hijos solucionen lo que está pasando en el sistema familiar, es irme a mí. Es irme a mí de cómo está mi comunicación en pareja, cómo está mi negociación en pareja y con los otros hermanos. Cómo yo miro a cada uno, cómo escucho a cada uno. Entonces, claro, nuestros hijos van siendo nuestro reflejo. ¿Te has fijado cómo de repente los ves caminar y dices, no puede ser, camina igualito que el papá o habla idéntico que la mamá? Ellos todo el tiempo nos están observando. Muchas veces pueden preocuparle incluso cosas que no es de su vida, pero que están viendo entre papá y mamá o entre los hermanos, ¿no? Y dices, bueno, entonces tendría que tener una familia perfecta. No perfecta, pero sí tienes que trabajar en ti mismo. Tienes que trabajar en tu forma de comunicarte y tu forma de actuar. Te doy un ejemplo de los que han marcado mi carrera, o sea, de cuando yo empecé a ser terapeuta, mi primera paciente, Luzma, y fue algo para mí bien difícil, fue una chavita que me dijo, vengo a trabajar el tema del aborto. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque aborté hace un año, mis papás nunca se enteraron y quien se enteró fue mi novio y se enteró la mamá de mi novio, a la cual les pedí y les supliqué que mis papás no se enteraran, y quien me ayudó a abortar fue la mamá de mi novio. Wow. ¿Sí? Y una información así, lo que dices es que yo lo que trabajé es ¿por qué tus papás nunca se enteraron? Me dijo, primero porque eres un dolor que yo nunca les iba a generar y porque sé que les iba a destrozar la vida por las expectativas que tenían de mí y porque yo no quería ese regaño. Iba a ser demasiado fuerte para mí. Y uno como terapeuta también se pone del otro lado y digo, ¿qué pasaría si mi hija estuviera en una situación así? Yo creo que preferimos que acudan a nosotros como papás que a un extraño, ¿no? Claro, pero muchas veces las reacciones que tenemos los papás, y justo lo dijiste hace rato, sin tener la inteligencia emocional activa, Claro. entonces el daño que hacemos cuando tienen una vivencia y nosotros reaccionamos pésimo. Sí, De por sí su vivencia ya es fuerte, sí. ¿no? El aborto de esta chava ya fue fuerte, a nivel físico o energético, emocional, todo. Y luego, si se lo hubiera comunicado a unos papás donde la enjuician, la regañan, no vales, el triple daño, ¿no? Mucho más, porque entonces sacar de ahí es mucho más difícil,
¿no? Acercarme a ella es mucho más complicado. Por eso lo que tú dices es súper importante. El trabajo es adentro. Tengo que ir adentro. Tengo que trabajar qué botones el adolescente me está apretando. Si no soy tolerante a la frustración, el adolescente me está enseñando que tengo que ser tolerante a la frustración. Si no me sé callar y soy muy incisiva y parezco abeja aquí, ¿qué hiciste? ¿Cuándo? ¿Con quién? No, tengo que aprender a echarme un poquito para atrás y entonces saber hacer preguntas. Tengo que tener herramientas de comunicación. A lo mejor no sé ser empático, pues tengo que aprender. Oye, pero ¿qué pasa cuando? O sea, ¿qué pasa? Contigo, como de joven, como jovencita que eres. Cuando tu primera menstruación, como yo ayer. Así, exacto. Ay, ya, por fin, Luz, por ya, primera fin. vez. No, o sea, ¿qué onda cuando de repente te sacan? O sea, tú te sientes, pon tú, muy una mamá moderna, o sientes que vas creciendo con ellos, Ajá. en evolucionando conforme la época nos los pide. Sí. Si antes tus papás no te dejaban tener cobijitas en la sala de tele, pues tú ya te volviste bien moderna y hay cobijitas en la sala de tele. Si antes no te dejaban llegar a tal hora, pues tú ya te alivianaste y dejas. Ya. Si no te, o sea, ¿ves? Así como que nos vamos nosotros también acoplando a esta época. Sí. ¿Qué onda cuando llegan con esta confianza y te cuentan Todo. Explícitamente, aparte. algo Ay, sí. que te mueve, te saca, no sabes ni qué cara estás poniendo, Sí. pero estás desajustada Claro. y no te sale, no sabes ni qué decir. Sí. Con una anécdota de, por ejemplo, no sé, no pasó esto, pero ayer me di a 2, o a 3, o a 4, claro, no sé, claro. lo que tu mentalidad crea o tu Pueda madurez pueda soportar. soportar que está fuera de rango. Claro. Y choca con tus valores. Sí. Pero tienes esta inteligencia emocional donde tú sabes que el juicio no es lo conveniente en ese momento. Claro. ¿Te enmudeces? Voy a correr un maratón y regreso. Sí. O sea, ¿qué pex? Se siente horrible, ¿verdad? Porque aparte no es lo claro. La vez que yo se lo conté a mis papás estuvo fuerte. Sí, ay, sí, me imagino, Luzma. Te voy a decir algo, es que ¿Cómo sí. reaccionas, O sea, no es lo güey? mismo Ay, que llegue una amiga, ¿no? Y te lo cuento, oye, Obviamente. Luzma, ¿qué crees Y anoche? con la amiga pones cara de juat y le dices, Sí, exactamente, ¿no? ¿no? Pero con la hija, poker face. Claro, con la hija dices, yo he tenido varias de esas, ¿no? Sobre todo con Ana Fernanda. Y yo cada vez que la niña se sienta, digo, ok, respira. Yo lo he tenido que practicar mucho. ¿Qué tienes que hacer primero? Escuchar. Te sirves un vasito de agua para poder digerir lo que estás escuchando, ¿no? Y preguntar mucho. Preguntar muchísimo, todo lo que se te puede ocurrir. ¿Te divertiste? ¿Te la pasaste bien? ¿Qué sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué fue lo agradable? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo desagradable? ¿No? Y haces como una serie de preguntas para tener toda la información posible. Después, yo recomiendo que te tomes un espacio. Antes de tomarte el espacio, podrías decir, gracias por contarme, mi amor, te lo agradezco Qué mucho, linda, qué que me padre. tienes confianza. Sí, muy bien, ¿no? Y dejas honestamente que emocionalmente tus emociones de verdad se acomoden, porque puedes ir desde el miedo, el pavor, la furia, el enojo, la incertidumbre, la vulnerabilidad, La decepción. la decepción, puedes cruzar un montón de líneas. Después, en otro momento, sí de verdad sentarte y decir, oye, ¿te acuerdas de lo que me contaste ayer? Ya cuando no traes esta parte que puede ser reactiva. Tanta carga Claro, emocional. Okay. porque lo importante es que acciones, no que reacciones. ¿Sí? Porque entonces ante la reacción va a ser, ¿en qué momento se te ocurrió con 2? Claro, por eso tienes la fama que tienes. Mira, no te pones a pensar en tu reputación. Ahí ya, valió. ¿Qué necesito sentar? Oye, ¿te has puesto a pensar qué
acciones o consecuencias puede tener esto que hiciste? Porque te voy a decir una cosa, a mí me preocupa este punto y este punto. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso. Sí. Por ejemplo, Ana Fernanda acababa de entrar a la universidad y se fue de pinta a la Jusco, donde no hay señal, y se fue sola con 2 chavos. Y yo le dije, a ver, mi vida, ¿conoces a esos niños? No, pues los acabo de conocer, pues llevamos un mes en la universidad, ma. Y yo, ok, perfecto. Y Sí, tú viendo todos los riesgos. por ¿no? supuesto, Todo le lo que dije, a pudo ver, haber te fuiste pasado. con 2 chavos sola. Tú te fuiste manejando tu coche, fuiste al Ajusco. En el Ajusco no hay señal. Ujú. ¿Qué pasa si te hubiera pasado algo? ¿Cómo te comunicas conmigo? ¿Qué tanto confías en esos chavos? ¿A dónde iban a ir? El lugar. Y entonces empezó así como de, pues es que no lo había pensado, mamá. No, mi amor, no lo habías pensado porque tu lóbulo frontal no está desarrollado y no ves el peligro. Claro que no se lo dije así, pero le dije, a ver, mi amor, es que sí tienes que ir un pasito más allá. Me dijo, ma, te prometo que no lo había pensado, te lo juro. ¿Y sí tengo razón o no? No, sí. La verdad que sí. Le dije, la próxima vez que te vayas de pinta, please avísame si quieres, ¿no? Y vamos viendo, porque hay cosas que tú no ves, ¿no? Entonces igual estas consecuencias, ¿no? De que las consecuencias que puede tener ¿cómo llamarlo? O sea, a lo mejor fue muy divertido que en la fiesta sucede tal. Claro. Pero esa consecuencia de la imagen que tienen los demás de ti, ¿cómo se llama? También tu reputación, reputación, ¿no? Ujú. ¿Qué onda que si te responde, pues es que a mí no me importa lo que los demás piensen de mí? Por Cuando ejemplo. nosotros sí sabemos que claro que importa. Claro que Y importa. claro que tiene una consecuencia a tus acciones. Y claro que importa lo que digan de ti en las redes sociales y lo que digan en WhatsApp y cómo se corre la pólvora hoy de una noticia, ¿sí? Por eso sí, tenemos que analizarlo. O no te vayas más lejos, Luzma. El chavo que llega y te dice, mamá, ¿cómo ves que quiero probar la ayahuasca? Muero por una ceremonia de la ayahuasca. No seas mala, tú que sabes y conoces chamanes y que todo este tipo de cosas, vamos juntas. Y tú dices, espérame tantito, mi vida, yo hoy, o a lo mejor sí es tu postura, pero a lo mejor yo hoy no estoy de acuerdo, no quiero, no me parece, y puede ser el vape, puede ser la ayahuasca, puede ser la marihuana, puede ser el cigarro, puede ser la cocaína, ¿no? ¿Por qué, ma? Pues a ver, si tenemos una relación tan buena, ¿por qué no la vas a probar conmigo? Y entonces yo me tengo que asentar y tengo que tener una postura de verdad muy clara de por qué sí y por qué no y qué argumentos dar. Porque no quiere decir que porque fumes vape con ellos o que tú se los compres o que tú quieras beber con ellos, quiere decir que entonces tienes una buena relación. Nosotros somos los que llevamos el timón del barco. Entonces, ¿qué queremos? El día de mañana es, ay, pues sí, yo probé la ayahuasca y ahora me voy a echar una ceremonia a la semana porque me encantó y porque tú lo hiciste conmigo. Aparte, tiene mucho que ver el camino espiritual, tiene mucho que ver la edad, tiene mucho que ver el por qué. Hay muchos adolescentes, Luzma, que están pasando por situaciones muy duras emocionalmente y no sabes cuáles pueden ser los efectos de las drogas que consuman. Claro. ¿Sí? Y en drogas puedo abarcar todo. Entonces, sí necesitamos que se acerquen a nosotros, ¿no? Desde igual, hay chavos muy chiquitos que me quiero tatuar, ¿no? Entonces, tatúate conmigo. Hay que analizar mucho cómo, por qué, si estoy a favor, no estoy a favor, para qué lo quieres hacer, qué es lo que te motiva a hacerlo. Claro que hoy estamos expuestos a muchas cosas que a lo mejor cuando yo era más chiquita que tú, no vivíamos, ¿no? Porque yo sé que tú estás enfrentándote a todo esto, yo ya lo pasé desde hace mucho. Pero claro, es como el mejor consejo lo voy a tener de mi papá o de mi mamá, pero para que yo pueda transmitir ese consejo y que no necesariamente quiere decir que lo que yo piense mis hijos van a estar de acuerdo.
Como tú me lo dices ahorita, mamá, a mí no me importa. A mí lo que los demás piensen, yo soy de libre pensamiento y no me afecta. Ok, pero entonces vamos a analizarlo antes. Te necesito dejar pensando las cosas. ¿Por qué? Para que tú hagas cualquiera de estas acciones, necesitas analizar las consecuencias. Y que cuando tomes una decisión, sepas que vas a poder vivir y asumir la consecuencia de lo que viene. Ok, no te importa lo que digan de ti, pero si el chat explota mañana con que Luzma es una libertina que se acaba de tirar a 5 en la noche y que entonces ya están formados otros 20 para lo mismo, vas a poder con eso. Hay que analizarlo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Sí, ese pensamiento crítico que no tienen. O sea, No que tienen ese no se pensamiento ponen crítico. todas estas posibles panoramas, consecuencias, ¿no? Vivencias que van a vivir Claro. finalmente después de haber dado los pasos que dieron sin pensar. Sí, 2 no, veces. no lo piensas, de verdad. Ahora, aquí estamos hablando de un panorama fenomenal donde nos están contando cosas, pero Ujú. empezamos hablando esta conversación sobre lo que no nos dicen nuestros hijos. Sí. ¿Qué tip podemos hacer? O sea, no sé si andar de detectives como mamás, de hablándole a la mejor amiga o al mejor amigo para enterarnos de más de su vida. Creo que no creo que sea lo adecuado. O meternos a su celular. O sea, ¿de qué manera podemos reempezar a tener una poquita más de interacción con nuestros hijos cuando nos tienen en pausa Ok, como papás? ahí te va. La relación tiene que ser más importante que la norma. Ajá. Uy, eso está bueno. Si para mí, como papá, lo que más me importa es la norma y que obedezcas y que hagas lo que yo digo y que te saques de 9.5 para arriba y en eso me estoy enfocando, la relación se va a ir para abajo. Wow. ¿Sí? Porque estoy enfocadísimo en la norma. ¿Qué necesito hacer? Ok, yo voy a trabajar en la relación para que la norma se cumpla. Ujú. Si mi mamá me escucha, si mi papá es empático, si mi papá tiene tiempo para mí, si veo que mi mamá y mi papá se alían los dos y no puedo entrar en medio, y que hacen empatía conmigo y que me escuchan, entonces por algo me lo deben de decir. Y entonces la norma va a ser mucho más fácil que se cumpla. Cuando está esta armonía entre los papás, dices. Sí, claro. Claro. ¿No? Pero bueno, no todos los matrimonios, ni estamos casados, ni nos llevamos bien, ni tenemos una buena comunicación. Entonces también tú tienes que ver cómo yo hago como papá en individual o como mamá en individual para llevarme bien con él. Ujú. Tengo que trabajar principalmente en lo que te decía, esta parte. Yo sé que cuando haya una cosa muy difícil, porque a lo mejor mucha gente me ha dicho, Ana, es que ya no me cuentan nada. Bueno, empecemos por atrás. Empecemos por mirada directa, atención concentrada, contacto físico. De ahí te sigues a escuchar. No te apaniques, no te preocupes, deja tu diálogo interno aquí al ladito, lo vas acariciando así, ¿no? Y mientras escuchas muy bien, después intentas hacer empatía lo más que puedas y después entras en un diálogo. No es fácil, Luzma, porque luego dicen es que es como es como si me tomara una aspirina y se me quita. Si hemos tenido una relación muy mala por mucho tiempo, tengo que ser súper perseverante. Práctica, 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 práctica hasta lograr maestría. Voy a tener que intentarlo muchas veces, porque es, ay no, mijita, ya lo hice 3 veces y tú no entiendes y sigues con tu actitud de diva. No, necesito estar insistiendo y insistiendo y insistiendo mucho. Ahora, si esto lo haces cuando tienen 13 o 14, llevas el camino muchísimo más fácil, porque entonces no vas a tener tanta bronca después, ¿no? Sumaría, a ver qué opinas. Intuitivamente creo que es algo que yo hago. Cuando yo trato de integrarme dentro de sus experiencias de vida, de escuela, de anécdotas en cuanto a relaciones, amigos y nada más no saco información. Entonces, yo lo que intento hacer es exponerme yo a mí misma. Maravilloso. Tu intuición es muy buena.
Lo sabía, la verdad. No, ¿Cómo te expondrías, justo, Luzma? o sea, no sé, últimamente me siento de esta forma y entonces me fui a comer con mi amiga y le conté y le dice saber lo que yo sentía acerca de tal anécdota y no saben porque la verdad no reaccionó como yo quería y entonces, o sea, exponiéndole algún caso, una vivencia personal o en el Claro. trabajo, ya no me siento de esta forma y eso está repercutiendo en mí de esta y en mi carácter y me he sentido que a lo mejor estoy un poco más de esta forma, no sé. O sea, como si yo te pregunto cómo te fue hoy y tú no me cuentas, Claro, pues entonces claro. yo abro la conversación y cuento un poco de mí. Claro, 100%. Hacer eso funciona muchísimo, porque no nada más soy yo la Gestapo que te estoy diciendo, a ver, Luzma, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos amigos viste hoy? ¿Llevaste la tarea? ¿Entregaste la tarea? ¿Qué pasó con el examen de matemáticas? El profesor, ¿hiciste la tarea en la clase de deportes? Ya me mandaron un reporte que estás hablando. A ver, Luzma, ¿cómo te fue hoy? Ya nada más falta el Tehuacán, ¿estás de Por la acuerdo? nariz. Así en la nariz. A ver, niño, habla. ¿No? Muchas veces ni preguntas cómo les fue en el día, porque aparte hacemos esas preguntas justo cuando vas por ellos o acaban de llegar del colegio, Sí. ¿no? Después de 3 horas de matemáticas. Y en ese momento, déjenme les platico cómo me fue hoy. Y puedes contar cosas muy buenas, cosas no tan buenas. O sea, es llegar y decir, mijita, ¿cómo ves? Tu abuela que tanto insistió que fueras a manifestarte en la ciudad, la señora se cayó y se rompió un brazo. Y entonces empezamos a platicar y podemos platicar de 1000 cosas. No nada más es dime, porque necesito saber. Exacto. ¿Cómo te sientes tú ante lo que hoy vives, no? Oye, ¿ya viste que está faltando mucho el agua en la ciudad? ¿Qué vamos a hacer, oigan? A ver, ideas, lluvia de ideas. ¿Cómo podemos hacer para ahorrar agua en la ciudad? Sí. En vez de preguntarte qué si te fue bien o no en matemáticas. Sí, y desgraciadamente no tenemos a veces el carácter y también tenemos nuestro corazón de pollo las mamás y decimos, bueno, a ver, yo ayer ya intenté que cuando despertó le di un beso y me volteó el cachete. No, bueno, pues a la tercera, entonces reaccionamos también las mamás de manera Claro. muy inmadura, Sí. ¿sabes qué? Ya no te voy a buscar, Ah, sí. porque tú crees que yo no siento feo, yo siento horrible, entonces no estamos mejorando la relación. No. Esto que acabas de decir es maravilloso porque ese discurso es muy común. Es súper común, Luzma. Ah, claro, entonces ahora vas a ver y a mí ni me hables ni cuando me necesites. Y el problema es que nosotros entonces nos ponemos en la posición del adolescente. Y somos adolescentes educando a adolescentes. Necesitamos tener esta postura de adultez, ¿no? De así no, mijito, así no me hablas, así no puede ser. Yo tengo un ejemplo en mi curso que me encanta, porque muchas veces piensan que porque somos terapeutas o que somos expertos en algún tema, pareciera que a nosotros esas cosas no nos pasan. Yo una vez me porté así, con un berrinche espeluznante con Rodrigo. Llegué y le dije así, literal, Luzma, ¿qué parte de no dejes de contestar el celular no entiendes? O sea, te lo he repetido 20 veces, pero contigo no se puede. Pareces de veras que retrasado mental, o sea, no puede ser. O sea, yo estaba de verdad fuera de mí porque el niño no me contestó en 3 horas, estaba angustiadísima, súper mal. Y entonces el niño se volteó, me miró a los ojos fijamente y me dijo, así no, mamá. Cuando tú te pones así, yo no puedo hablar contigo. Te voy a pedir un favor, que te calmes y cuando te calmes, hablamos. Y me cerró la puerta de su cuarto y yo me quedé así. Por un lado me dio un gusto bárbaro porque dije, en algún lado vio esto. Ajá. En algún lado lo vio. Hoy perdí los estribos, ¿no? Sí, pero yo sé que sí se puede. Trae buena madera el chamaco. Trae buena madera. ¿No? Y claro, eso hice. Fui, di la media vuelta, me tranquilicé, me calmé y luego regresé y le dije, oye, a ver, sí, me salí de mis casillas, pero necesito hablar contigo. Y me dijo, mira, mamá, es que cuando empiezas a gritar de esa manera, la vena que tienes aquí te salta.
los ojos se te ponen así. ¿Ya te dejaron los dientes? Claro, te desfiguras, mamá. Y luego en la noche tengo pesadillas viendo tu cara. Y la verdad es que así no puedo hablar contigo. Y le dije, tienes toda la razón. Sí, oye, pero Toda. bueno, todas las mamás obviamente hemos tenido esos arranques, esos tantrums, ¿no? O sea, Sí. esos berrinches y nos los detona de repente nuestra niña herida que necesita de pronto también Sí. ser vista y ser abrazada. Y me regresaste una anécdota, no hace mucho, hace menos de un año, que, no sé, yo venía muy cargada de temas, no me acuerdo ni por qué, y de esas veces que pues, estás poco tolerante. Sí, sí. Y odio algo que cuando empiezan a hacer equipo entre ellos, entre ellas, bueno, más bien. O sea, bueno. cuando, no sé, reaccioné y entonces ella hace equipo con la Sí, otra y le dice, ¿qué tal mi mamá? No sé Sí. qué, y empiezan a hacer equipo, ¿no? Sí. Y entonces me empiezo a sulfurar y de repente le digo a Luciana, a ver, ¿me pasas por favor el aderezo? Y ya me pasa el aderezo y es el típico aderezo casero, ya sabes sí, cuál. sí, sí. Y entonces lo agarro del cuello al aderezo y le hago así y la tapa estaba abierta. No, por favor, por favor, por favor. Estoy viendo la escena perfectamente. Entonces haces todo el aderezo, ellas empiezan empiezan a reír, Sí. yo me empiezo a sulfurar, me voy toda empapada en aderezo, Sí. dejo el aderezo así y me voy a mi cuarto sin hablar con nadie, azoto la Sí, puerta sí. cual adolescente y empiezo a llorar Sí. Sí. como loca. Sí. Entonces ya me empiezo a tranquilizar y no sé qué. Y de repente llegan estas 2 pulgas a mi cuarto. O sea, yo me castigué. Claro. Yo me castigué porque si hubiera hecho yo alguna escena, si no hubiera traído buen carácter en la mesa o hubiera agarrado el aderezo y lo hubiera aventado por todos lados, a mí me hubieran mandado castigada a mi cuarto. Sí, Y entonces claro. inconscientemente mi niña se fue a castigar Sí, también. Sí. Y entonces llegó las mamitas chiquitas de este tamaño a ver qué le estaba pasando de, mami, ¿estás bien? No sé qué. No. O sea, también con este mensaje lo que quiero transmitir es que seamos más compasivas con nosotras mismas. Sí. Y en ese momento, pues, los papeles se intercambiaron y me solté llorando con ellas y me desahogué de mi propia carga emocional, de trabajo, de relación, de lo que haya Sí. tenido en ese momento, de pedirles una disculpa, de yo entender que reaccioné como cuando a lo mejor tenía 8 años que me mandaban castigada. O sea, Sí. muchas veces, muchos botones se nos encienden. Es que acabas de decir algo que me encanta. Mira, las mamás no reaccionamos, o los papás no reaccionamos así, mala onda, porque queramos hacerlos y porque es nuestra intención reaccionar así. Reaccionamos por miedo, ¿no? Es que está haciendo este niño que no va a ser exitoso, que no me contesta el celular. O sea, yo me fui hasta el día de mañana cuando tenga una esposa y no le conteste el celular, ese escuincle, yo no lo estoy educando bien, pobre de la esposa, por Dios, ¿no? Pero es miedo. Entonces, necesitamos aprender a trabajar con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con nuestros propios berrinches, porque ya me imagino esa niña chiquita perfecto, bañada en aderezo, haciendo berrinches, azotando la puerta de su cuarto, porque aparte hay 2 niñas que se están burlando de ella, ¿no? Así es. Claro. Entonces, claro que hacemos berrinches. Y es como tenernos también mucha paciencia porque estamos educando y algo súper importante es que nadie nos leyó el acuerdo, firmamos un acuerdo en blanco de lo que era tener un hijo. O sea, tú empiezas a madurar como ser humano muy fuerte cuando tienes un hijo. Es como este camino de, a ver, ¿en qué tienes que trabajar? ¿No? Y ellos son los que te mandan a terapia y a tomar cursos y a capacitarte porque dices, si me quiero llevar bien con él, tengo que hacer un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, esta parte donde dices, no puedo hacer berrinches, al menos no con mis hijos, o avisarles, voy a hacer berrinche hoy, ¿ok? ¿No? Pero bueno, nuevamente ya como para despedirnos y concluir, en la medida en que queramos tener una mejor relación con ellos y con nuestra pareja y con nuestros amigos, sin duda es empezar a tener una mejor relación con nosotros mismos, Sí. de autocontrol, de Ujú. self-management, ¿no? De podernos, ¿cómo se dirá? Autorregularnos. Sí. Sí, o sea, como que
darnos también ese apapacho que nosotros necesitamos, porque muchas veces sentimos mucho rechazo de parte de nuestros hijos. Ay, eso es horrible. Es muy Sí. feo. Lo Entonces, sentimos bien fuerte aparte. muy fuerte. Porque hacemos mucho por ellos. Ajá, y hay Luzma. tanto amor. Claro. Y como que el retorno es a veces muy agresivo y muy violento y muy triste. Sí, y en muy poquita cantidad en comparación Claro, a pero lo si que no damos. estamos trabajadas nosotras con nuestras emociones y sabemos que en estas edades muchos de esos maltratos corresponden Sí. y nosotros nos ponemos entonces más abajo que ellos y desde nuestra niña de 8 años reaccionamos y reaccionamos y reaccionamos, no vamos a llegar a ningún lado. Sí. Hay 2 palabras claves que dijiste ahorita y que puede ser el éxito de todo papá y toda mamá. Nosotros tenemos que aprender a tolerar la frustración y a autorregularnos. Con eso podemos tener un éxito bárbaro para llevarnos con ellos. Porque con eso y que lo complementes con unas cuantas herramientas, de verdad, los chavos sí se acercan a nosotros. Sí. Yo te lo digo porque yo así lo viví. Yo vivía con mis hijos y nos llevábamos muy mal. Ana Fernanda me dijo, lo mejor que me puede pasar es que me voy a ir a estudiar fuera un año y no te voy a volver a ver. O sea, esa era mi relación con ella, Durísimo. ¿no? Y tú aparte dedicándote a esto. No, todavía ahí empezaba, Luzma. Y una de las cosas que me hizo fue decir, yo no me voy a llevar mal con ella, nunca. Me lo juro a mí misma y algo tengo que hacer. Y ahí fue donde empecé a estudiar, a trabajar, a ver qué hacía. Y claro que me costó trabajo, por eso te digo, sí cuesta. Empecé a cambiar mucho mis hábitos, mi forma de hablar, mi forma de escuchar, mi forma de negociar. Y a los 2 meses ya la tenía recuperada, ¿no? Se fue y me lloraba, necesito regresar, necesito. Y yo dije, ay, ¿cómo ves que no, mi vida? Pero de ahí empezamos a tener una relación formidable y Ana tenía 14, Sí. ¿no? Después de mucho pleito y mucho grito también. Entonces, yo aprendí a autorregularme, a tener tolerancia a la frustración y a una serie de herramientas que me hicieron que nos acercáramos, ¿no? ¿Estás dando talleres próximamente? Sí, ¿Cuándo Luzma. empiezas? Estoy dando talleres, empiezo el 4 de marzo y si no, cada 3 semanas tengo un taller nuevo. ¿Termina ¿no? o más bien te vas al nivel 2 y al nivel 3? Así hago, es como, sí. ok. Y lo voy dando qué tan profundo quieres llegar, ¿no? Ok, ok. Y doy consulta y sobre todo lo que más me gusta es que los papás tomen el taller, porque ahora lo están tomando muchos papás hombres. Claro. La verdad es que hoy no podemos las mujeres educar solas, necesitamos al papá. Sin Y el duda. papá es una gran figura, ¿no? Entonces, si papá no está, tú lo puedes hacer sola, con buenas herramientas, pero si el papá está, pues también es padrísimo que entre al quite, ¿no? Sin duda. Y él también tiene una buena relación por ahí con los chavos. Bien. ¿no? Ay, ¿Eh? Elena, qué gusto tenerte No, aquí hombre, otra gracias vez. a ti por abrirme este espacio, por ser siempre tan linda conmigo. Gracias. Muchas Bienvenida gracias, Luzma. siempre y bueno, bienvenidos ustedes también con estas sub y bajas Sí. de la vida emocionales que tenemos y por las cuales atravesamos todas las mamás y todos los papás. Sí. Y es un reto constante educar y también educarnos y abrazar y también abrazarnos. Y entonces, pues bueno, este es un camino de conciencia y lo que fomentamos finalmente aquí en Caminos con Luz es que entre más despiertos podamos estar, entre más atentos podamos estar aquí adentro y entonces, por ende, hacia afuera, pues siempre es mejor. Sí. Si te gustó este programa, te pido que lo compartas. Te recuerdo que mucha gente que ve el contenido de los programas de YouTube no está suscrito. Te pedimos, haces la diferencia cuando te suscribes. A ti no te cuesta, porque suscribirte no te cobran, pero a nosotros nos provoca un gran beneficio, porque siempre se crece más grande el programa, más grandes invitados y la producción, pues obviamente la hacemos de mejor calidad para ti, para nuestra audiencia. Les mando un abrazo muy fuerte, activa la campanita para que tengas el contenido de última hora. Les mando mucho amor y que sigamos siempre caminando hacia nuestra luz, nuestra evolución. Comex presentó.